pues después de la charla de CSS ahora vamos a la parte de JavaScript y os voy a hablar de AngularJS, que es lo que más o menos utilizo en el día a día. Para los que no sepáis qué es AngularJS, pues es un framework de JavaScript para hacer aplicaciones web, pero para la parte de frontend, porque ahora JavaScript está en todos los lados. Pues hacer backend, pues programar microcontroladores, pues hacer todo lo que quieras con JavaScript. Entonces esto es para la parte front. En esta familia de framework de JavaScript pues están Backbone, que a lo mejor os suena un poco más, que vaya el tiempo, Ember.js, y bueno, ahora ya empieza a haber como menos frameworks y más librerías pequeñitas que hacen cosas. Puede que os suene React, Polymer y bueno, esas cosillas. Entonces este es para eso, aplicaciones web. Y digo aplicaciones web porque todo el contenido, digamos que lo genera JavaScript. Entonces, cuando tú entras, el robot de Google entra a tu página web hecha con Angular, pues no va a haber nada. Va a haber el poco HTML que tengas puesto, porque el contenido sí que lo vais generando con JavaScript. Y sí que ahora ya Google está trabajando para que ese robot, esa araña de Google, del buscador, sí que procese este JavaScript y ese contenido que lo estás generando dinámicamente sí que lo encuentra. Entonces, pues para aplicaciones web, pues pensar como una aplicación móvil, con sus vistas, etcétera, pero trasladada a la web, como una aplicación de escritorio, ¿no? Cosas pues así que tengas que borrar cosas, que sea muy dinámico, ¿no? Para sitios con contenido, pues mejor que ese contenido lo renderice el servidor para que eso, el robot de Google, si quieres que se indexe, etcétera, y sea buscable, pues que te sirva. Pero bueno, sirve también muy bien para prototipar algo, empezar de cero y ir probando. Sí que la curva de aprendizaje, como es un poco montaña rusa, ¿no? Tú empiezas y dices, qué fácil es, qué de magia hay. Pero cuando ya llevas un tiempo dices, hostia, ¿cómo hago esto? Tal, y te da el bajón. Pero bueno, luego buscas, indagas en la documentación, en Stack Overflow, etcétera, y pues vas aprendiendo cosas y poco a poco pues le vas sacando provecho. Ahora hay un poco de polémica porque bueno, Angular está ahora mismo en la versión 1.4, está la 1.5 en beta, se prevé que se saque por lo menos la 1.6, pero por otro lado en paralelo están haciendo la versión de Angular 2. Y bueno, pues en principio pues que bien, ¿no? Otra versión tal, pero cambia muchísimo porque bueno, Angular empezó en el 2009 y claro, tiene cosas que ahora ya de forma nativa JavaScript ya te ofrece, como módulos, web components, etc. Y antes eso Angular pues lo hizo pues, por abajo, ¿no? Entonces Angular 2 se va a basar un poco en todos esos estándares y cambia mucho la forma de programar. Pero bueno, estas versiones que digo, la 1.5, la 1.6 y no sé si habrá una 1.7, van introduciendo modificaciones para que cuando quieras dar el paso a Angular 2, pues no te cojas la soga y te ahorras. Entonces, para esta charla he hecho una aplicación de ejemplo que sería, bueno, ahí lo he puesto en pista móvil, porque bueno, con Angular también, si aprendes Angular, puedes hacer luego aplicaciones para Android y iOS usando un framework que se llama Ionic o Ionic, que tú programas en Angular, como ellos hacen directivas, que serían como los web components que hay ahora de estándar, y te permite luego, pues con Cordova, que era lo que antes era PhoneGap, hacerte una aplicación, no es nativa, es híbrida, pero bueno, para cosas así que son vistas, etcétera, prototipar algo, pues está muy bien. No hace falta aprenderse Objective-C o Java. Si vienes de la web, pues tienes esta posibilidad. Entonces, para este ejemplo, pues he hecho para esta presentación una aplicación que sería pues una lista así de empleados, que clicando en cada uno, pues veríais una lista detallada con un poco más de información, etc. Y esto llamaría a un API REST que pues, te da la lista de empleados en formato JSON y Angular te lo pinta. Es para lo que está muy bien hecho Angular. El núcleo de Angular, que son los controladores que sirven para, digamos que es como la función que procesa la lista, que es lo último que tenemos ahí. La lista sería el HTML, el controlador sería el JavaScript que le pasa información a esa lista, los servicios, que sería
cómo nos conectaríamos a ese API REST o si tenemos los datos de otro lado, digamos que ese es el paso intermedio. Y las rutas, pues, por ejemplo, esto sería para la ruta raíz y esto sería para la ruta empleado barra 1, por ejemplo. Entonces, en esta pequeña aplicación se ve un poco todo esto. Angular es mucho más grande, tiene muchas más cosas, pero bueno, para empezar y ver qué se puede hacer con Angular, está muy bien. Entonces, una estructura de archivos básica, esto también, bueno, también depende de la longitud del proyecto, ¿no? Sí que se ve mucho todos los controladores en una carpeta, todos los servicios en una carpeta, pero bueno, para proyectos pequeñitos está bien. Cuando es una cosa muy grande, es mejor separarlo por funcionalidad. En este caso, como la única funcionalidad que hay es pues eso, una lista de empleados, pues lo he puesto así. Tendríamos en la carpeta app, por ejemplo, el index.html, que sería digamos, el único HTML que va a haber en la aplicación. Por eso se llama también Single Page Application, ¿no? Aplicaciones de una sola página. Luego tendríamos una carpeta scripts, donde estaría ahí todo el JavaScript. El app.js sería digamos, el punto de entrada de la aplicación. Configuraríamos estas rutas con un servicio que nos da Angular, que le decimos, bueno, cuando esté en la ruta raíz, creo que se pinte esto, cuando esté en la ruta empleado, que está la tendencia que hay ahora a programar tanto más en React y Polymer, pero que en Angular ya se está viendo un poco, que es orientado a componentes. Entonces he hecho como 3 componentes. Uno sería empleado list, que es la lista de empleados, empleado ítem, que sería dentro de esa lista de empleados, habéis visto que pues, empleado ítem sería cada uno de estos, ¿no? Entonces lo puedo componentizar de esa forma. Y luego empleado detalle sería pues, esta otra vista. Anteriormente pues hacía a lo mejor empleado list y empleado ítem, ya todo en un mismo HTML, en un único controlador, pero bueno, si lo empiezas a componentizar, al final pues le encuentras sentido y es más mantenido. Te voy a pasar aquí para que veáis eso, ¿no? Los componentes. Serían eso, básicamente, si la aplicación es más grande, pues a lo mejor el avatar de la lista podría ser otro componente, pero bueno, tampoco había que hacerlo muy recargado. Entonces, esos serían básicamente los 3 componentes y como veis, lo encapsulo dentro de una etiqueta HTML. Pues, en Angular se llamaban directivas, pero bueno, ahora ya cuando salga la versión 2, eso será los componentes ya más nativo. Entonces, el index.html, no sé si se ve de ahí muy bien, pero bueno, luego os paso la URL de las diapositivas y también lo tengo en GitHub esto, para que trasteéis. Básicamente, pues tengo aquí un CSS, uso Materialize para este ejemplo. Y lo importante es en el body, aquí veis que pone, pone ngapp.myapp. Esta es la forma de decirle a Angular que a partir del body todo eso va a ser una aplicación Angular. Si va a ser toda la página, pues lo normal es ponerlo en el body o en el HTML. Si es una aplicación, pues eso, que lo renderiza el servidor y hay un trocito que sí que va a ser llevado por Angular, pues lo pones dentro de un div o un componente o lo que sea, pues hay un ngapp y esto es donde empieza mi aplicación. Y después aquí tenemos este div que tiene esta directiva ngview, que lo que le está indicando es cuando cambie la URL, las rutas, van a ir insertadas. Digamos que es como el contenedor, que es lo que va a cambiar. Por eso os decía que Google entra y lo que va a ver va a ser esto. Entonces dice, ¿de dónde está el contenido? Pues el contenido se irá poniendo ahí, pero de forma dinámica. Y eso es lo que están ahí trabajando. Ahora con Angular 2 también, a lo mejor lo habéis visto en React, se va a poder renderizar desde el servidor con Angular, pero bueno, eso ya es otra, como el post CSS, ¿no? Es ya lo siguiente. Y luego, bueno, pues están aquí con Script, la librería de Angular, estoy usando la versión 1.4.7, la librería de Angular de las rutas, porque a partir de la versión 3 separaron, o sea, en la versión 2 y anteriores, Angular tenía todo, estaban ahí las rutas, la internacionalización, etc. Pero claro, el archivo final sería así, de 1 mega, así como el CSS.
Entonces, luego, a partir de la 1.3 lo han separado y si no vas a necesitar rutas, pues no hace falta que lo añadas. Pero en este caso, pues sí que las voy a necesitar, pues lo añado ahí. Y luego hay más, eso. Hay las que hace Angular, que son estas, y luego hay terceros que hacen otras cosas. Y luego después todos los scripts que tengo. Esto sería pues para la versión de desarrollo. Esto lo suyo es que en producción pues que concatenes todos estos archivos y lo unifiques y que no te preocupes y eso. Tenemos a Full que nos ayuda a hacer estas cosas. Entonces el servicio, aquí pues, me aplica un poco de eso, de unas prácticas, porque si miráis la documentación, pues lo recarga mucho toda esta parte donde se define la funcionalidad. Entonces yo lo que le digo aquí, quiero que el servicio de Data Service sea esta función Data Service. Y luego ya más abajo la declaro en la documentación oficial, te lo ponen todo aquí dentro y pues se hace poco mantenible. Y luego, pues, si esta función fuera muy grande, pues lo puedes separar a otro archivo y ya lo importas desde ahí, etc. Y esta función, el servicio, básicamente lo que es como una interfaz que tiene dos funciones, get all y get empleado. Y luego, pues, la vuelvo a definir Ajax o una llamada Ajax de JavaScript, pero bueno, que las ha programado Angular. Simplemente hago un get, hago una llamada a URL, que es donde la tengo aquí como constante, la URL donde tengo el backend, barra empleado, y bueno, esto es una promesa que es de JavaScript, como es asíncrono, pues no puedo hacer get HTTP y luego seguir, sino que tengo que llamar a la función de para que cuando esa función acabe, pues haga lo que tenga que hacer. Entonces, en este caso, cuando acabe, pues ve a get empleados complete, si hay un error, pues vete a get empleados y luego pues, las tengo aquí abajo de implementadas. Cuando se completa, pues directamente le digo devuélveme los datos de la respuesta. Básicamente va a ser un array de objetos con esa información. Y si falla, bueno, pues que me dé ahí un error. Esto sería para todo. Para el que quiere un empleado concreto, pues hago la función, la que le pasa ahí un ID y bueno, el código es para aquí. Estos son los componentes que vamos a hacer. Entonces, aquí empiezo con el de detalle, que sería la lista esta en la que solo se ve un empleado. Aquí igual, la forma de crear estas directivas o componentes es con la función directive de Angular. Le paso un nombre y la función que quiero que haga. Entonces, esta es la forma de declarar directivas en Angular. Lo de scope es, bueno, el scope es como el ámbito, o digamos el entorno en el que te estás ejecutando, pues todo lo que hay ahí, variables, funciones, etcétera, está dentro de ese scope. En este caso, pues, lo tengo vacío. Luego, el controlador sería la función, pues, los métodos que hay aquí definidos, pues, se llaman desde arriba. Luego, esto es un alias, que bueno, sirve para si tienes varios controladores anidados, pues que no se peguen unos con otros, ¿no? Que sepas diferenciar cuál es cada uno y cuando llamas a una variable, una función dentro de ese controlador, pues que sepas que estás en este y no estás en el padre, o etc. Y básicamente aquí, bueno, route_params me sirve para, como estoy viendo las URLs van a cambiar, para esto, por ejemplo, será empleado _1, para el segundo será empleado _2, pues ese _1, ese _2 es un parámetro que va a ir cambiando y lo puedo pillar con el servicio route_params. Ahí pues obtengo ese parámetro y ya puedo llamar a mi servicio que he definido antes con ese route_params ID, ¿no? Pues eso me da ese número y ya llamo a esa función, me devuelve los datos y los pongo en este objeto que forma parte de ese scope, que es empleado, y lo relleno. Y ya aquí tengo la template. Esto se puede hacer en un HTML aparte, pero bueno, siguiendo un poco la filosofía de React, que no es que metan el HTML ahí dentro del JavaScript, pero bueno, algo así parecido, pues tengo aquí el HTML que encapsularía a este componente que se llama empleado. Y bueno, básicamente tiene un H2 que es el nombre, la imagen,
y luego bueno, los datos, el puesto, el departamento, teléfono, etc. Y aquí lo voy rellenando con esta sintaxis de doble llave, todos los datos que están guardados aquí en empleado. ¿Veis? Como VM, que es el alias, empleado, que es el objeto, digamos, que tiene esta vista, y luego cada atributo, pues esto ya depende de la API o del backend que estemos utilizando. Luego, como veis aquí lo tengo puesto como un array de strings y luego llamo a join para que esto luego sea un string completo. Es una forma de pues, escribir un poco elegante y que se pueda ver a simple vista como es el HTML, porque si esto lo quieres poner más, queda horrible. Con el MyScript 6 esto es más fácil porque tienes los templates string y en vez de poner comillas pones un acento arriba y abajo y puedes hacer intros y todo lo que quieras y no hace falta hacer estas string. Esto lo vais a ver mucho si trabajáis así con templates en JavaScript, usan mucho esto del método. Luego este sería el ítem, que sería este de aquí rojo, sería cada ítem del listado. Y pues esto aquí no estoy usando ningún controlador, sino que por el scope le voy a pasar un atributo data y ahí va a ir el empleado, los datos. Ahora lo vamos a ver. Se declara igual con el return y el template, bueno, pues aquí veis el nombre, la foto, el departamento y el ID para luego el enlace, los llamo desde aquí, desde data. Eso ahora aquí en la lista lo vemos, porque cuando lo voy a apuntar, veis que en vez de hacer, pues como aquí, todo el HTML, ya he puesto aquí el componente que me he creado antes, empleado ítem. Y veis que tiene un atributo que se llama data, no lo vais a ver desde allí. Empleado ítem data, y ahí le paso el dato concreto que quiero que pinte. Esto viene de aquí. Esto de ng-repeat es como un for que se hace en el HTML, que lo da Angular. Todo lo que veáis con ng-algo es de Angular que me ha hecho ellos. Entonces aquí le estoy diciendo, repíteme del array VM empleados, que le tengo aquí, que es este de aquí, el dis empleado. En el controlador se llama con dis, y luego en el HTML ese dis se sustituye por el alias. Entonces esto sería como un iterador. Cada ítem se llamará empleado y se lo paso aquí al componente. Entonces él ya, luego en la función esta, lo pilla de aquí y ya lo pilla. Como veis, pues lo voy separando. Y esta sería el listado. Sería todo este azul con los ítems. Y ya solo queda, bueno, pues configurar las rutas. Para configurarlas se usa el método config de Angular y le pasas esta función, la que vayas a definir a continuación, que llama routeConfig, y se le pasa este servicio de Angular, que es el route provider, que simplemente, pues, como veis, es bastante legible y se entiende así de primera. Dices, cuando esté en la ruta raíz, me pones este template. Entonces, como lo he hecho con componente, pues digo, méteme el template empleado list que acabo de definir aquí, que es este de aquí. Cuando esté en la ruta empleado /ID, y el ID le pongo 2 puntos para indicar que eso es un parámetro, y con eso lo puedo acceder desde routepath. Ponme el template empleado detail, que es el que habíamos hecho aquí. Entonces, de esta forma, lo tienes un poco orientado a componentes. Y luego tienes el otherwise, que es cuando ponga una ruta que no sea ni la raíz ni empleado ID, pues que se redireccione a la barra. Como aquí puedes poner un 404 si quieres, eso ya a gusto. Y luego la principal, el fichero de la aplicación principal, pues es bastante sencillo. Aquí defino el módulo. Esto suele pasar cuando se está empezando con Angular, que da errores. Cuando le defines el módulo, le pones el nombre y luego, separado por una coma, un array de dependencias. Cuando lo estás definiendo, si no estás dependiente, pues pones el array vacío, pones los 2 corchetes y ya está. Aquí, como estoy usando el módulo de rutas, el Angular root, pues le tengo que pasar el ng-root. Y luego, cuando voy a añadir controladores, directivas o lo que sea, como he hecho en todos los otros ficheros, veis que arriba, como siempre, Angular module, myapp, Angular module, myapp,
siempre pongo eso, pero no pongo los corchetes. Porque cuando pones los corchetes es cuando estás, la red, es cuando estás definiendo es como un set del módulo. Y cuando no lo pones, es como, para este módulo que ya he creado, pues le añades esta directiva y tal, y así lo puedes tener separado en varios ficheros. Porque todo esto lo podrías hacer en un fichero propio, pero es mejor tenerlo separado para tenerlo modularizado. Entonces hay muchas veces que en alguno de estos ficheros le pones ese array otra vez por poner vacío o lo que sea, entonces ahí Angular te dice, pero bueno, no te lo dice bien el error, la verdad es que es un poco la consola de navegador para los errores de Angular a veces no te orienta muy bien. Pero básicamente, pues eso, que pensar que cuando vais a crear el módulo, le ponéis en la raíz de dependencia y cuando estáis añadiendo pues un servicio, etcétera, ya no, vamos, en otro fichero ya no hace falta que le pongáis ese coche. Y luego, bueno, tengo aquí un value, es una constante para decirle, bueno, pues API, la constante API-URL va a llamar a esta URL. Así, de esta forma, al principio, en el servicio, cuando hemos llamado al API, veis que tenía aquí API URL, lo tenía todo lo puedes, pues en algún momento tienes que cambiar la URL de sitio o lo que sea, pues solo tienes que cambiarlo en un sitio, lo demás lo tienes así. Y pues básicamente lo tengo aquí en este repositorio, en una rama que he llamado S5, de Matclick 5, porque en la rama master lo he hecho con el Matclick 6, esto ya es para nota, para probar cómo se podría empezar a utilizar el Matclick 6 en versiones anteriores a la 2 de Angular. Más que nada, yo también para irme preparando cuando me toque hacer algún cambio para la 2. Entonces, bueno, pues lo tenéis ahí en el GitHub para que, pues, si estáis haciendo algún proyecto, es una buena plantilla para empezar a jugar con las rutas y todo eso. Y pues nada más.